¿Será este el hombre que destruyó Troya en el mítico caballo de madera? Se dice que Schliemann afirmó haber visto el rostro de Agamenón. ¿Es esta placa oxidada un arma de destrucción masiva? Es como una bomba nuclear. ¿Pueden estos cilindros de caliza develar los misterios de Stonehenge? Este es un rompecabezas y no vino la foto en la caja. Estos son los objetos más extraordinarios y misteriosos de la Tierra. Escondidos en museos, laboratorios y almacenes. Ahora las nuevas investigaciones y tecnologías pueden mirarlos a fondo. Como nunca antes. Podemos reconstruirlos, desmontarlos y ampliarlos para revelar lo increíble, lo antiguo y lo verdaderamente extraño. Estas son las cosas extrañas de la historia. En el Museo Arqueológico de Atenas está uno de los hallazgos más icónicos de la antigua Grecia. Para algunos, es una prueba que confirma uno de los grandes mitos de la historia. Con tecnología moderna exponemos estos misteriosos objetos a la luz pública. Esta es la máscara de Agamenón. Se dice que Agamenón fue el rey griego que guió el asedio de Troya. Lo consideraban mítico, no un hombre real. Pero si esta es la máscara de Agamenón, es bastante real. Con 25 centímetros de alto y 17 centímetros de ancho, se hizo con una lámina de oro. Cada detalle se grabó en relieve con minucia. Sientes que estás observando el rostro de alguien que vivió hace miles de años. ¿Pero es eso cierto? No parece algo que hubiera existido en Grecia en esa era. ¿O se lo inventó un arqueólogo que amaba convertir mitos en realidades? Yo diría que la máscara quizá fue restaurada. ¿Es auténtica esta enigmática reliquia? ¿Quién es el hombre tras la máscara? ¿Saberlo reescribiría la historia? 1876, sur de Grecia. El arqueólogo Heinrich Schliemann buscaba un mito en Micenas, las ruinas de la ciudadela de la Edad de Bronce. Micenas era una ciudad importante con enormes murallas de piedra. Eran grandes construcciones mal hechas por los cíclopes. Las murallas eran tan altas que solo un monstruo las construiría. Era muy grande, era bastante genial. Detrás de esas murallas, Schliemann descubrió antiguas tumbas reales. Schliemann descubrió los restos de 19 individuos, entre niños y adultos de ambos sexos. Y halló un tesoro oculto. Había muchos objetos preciosos como oro y plata, piedras preciosas, valiosas joyas y cubiertas de oro sobre los cadáveres. Y encontró algo sin ningún precedente en la antigua Grecia. Algunos cuerpos hallados en las tumbas tenían máscaras de oro en los rostros. Nadie había visto estas máscaras mortuorias griegas, todas hechas con una lámina de oro. 4 tenían decoraciones simples. Una máscara destacó, pues estaba bastante decorada, con muchos más detalles. Parecía más que era el rostro de alguien. Se le conoce como la máscara de Agamenón. ¿Descubrió Schliemann la tumba de un mítico rey? Se dice que Schliemann afirmó que le había asegurado al rey de Grecia haber visto el rostro de Agamenón. ¿Quién es Agamenón? ¿Por qué es este un gran hallazgo?
Según la mitología, Agamenón era uno de los reyes más poderosos de Grecia en ese entonces. La historia de Agamenón se cuenta en la Ilíada, la mítica epopeya del escritor griego Homero. Según Homero, Agamenón libró una guerra de 10 años contra Troya, que terminó cuando sus soldados lograron ingresar a la ciudadela ocultos en un caballo de madera, el famoso caballo de Troya. La historia de la guerra de Troya, escrita por Homero, es una de las narrativas más importantes de la mitología y la literatura. ¿Pero es solo eso? ¿Un mito? Según Homero, esto ocurrió hace más de 3000 años, en una era que pocos conocemos. Tratar de descifrar qué es cierto de todas estas historias no es sencillo. El problema es que incluyen muchos personajes que parecen ser reales, guerreros, reyes, que son creíbles. Pero también hay criaturas mitológicas, como los cíclopes, que son gigantes de un solo ojo, y otros grandes monstruos que luchaban contra los héroes. Y no existe mucha evidencia. Los sitios donde ocurren los conflictos en la Ilíada se desconocían. Para los académicos, toda Troya era mitológica. Dioses, monstruos, tierras míticas. No es fácil asimilarlo. ¿Por qué algunos piensan que este podría ser Agamenón? Cuando encontró la máscara, Schliemann ya llevaba años tratando de probar que la Ilíada era más que un cuento fantástico. Schliemann pensaba que historias como la Ilíada eran reales, que sus personajes habían existido y que no era solo mitología. Le obsesionaba demostrarlo. Y su primer paso fue encontrar la legendaria ciudad de Troya. Durante milenios se dijo que las ruinas de Troya estaban ocultas en el noroeste de Turquía. En 1870 comenzó a excavar en un sitio llamado Hisarlik. Hisarlik era una montaña artificial que había estado muy cerca de la costa en el pasado, lo cual permitía avistar los barcos que llegaban, y sin duda era un lugar ideal ubicado en el Mediterráneo para el comercio. Su ubicación está en un punto estratégico. Tras excavar por 3 años, Schliemann tuvo éxito. Descubrió una ciudad perdida. Halló evidencia de destrucción y fuego, lo cual se ajusta a la historia de que los griegos la saquearon. También un lote de objetos valiosos, oro y otros materiales que asoció con Priamo, el rey troyano, protagonista de la Ilíada. Uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia. El hallazgo de Troya probó que no se trataba apenas de un lugar mitológico, fue una ciudad en realidad. Eso le agradó a Schliemann. Si Troya existió, ¿qué más podía hallar? Luego de hallar un lugar clave en la Ilíada de Homero, su misión era hallar a un personaje. Schliemann se enfocó en Agamenón. Según Homero, luego de la victoria en Troya, este se dirigió a Micenas, donde el amante de su esposa lo asesinó y fue sepultado cerca de las murallas. Fue justo allí donde Schliemann halló la máscara de oro que lo hizo famoso. La prensa enloqueció porque parecía una prueba definitiva de que el mitológico rey griego en la guerra de Troya sí había existido. Es increíble, pues otros arqueólogos no habían hallado pruebas de la guerra de Troya en décadas. Pero en solo 3 años, Schliemann encontró el escenario y al protagonista. Schliemann hallaba todo lo que corroboraba la historia de que estas figuras se encontraban sepultadas justo allí, donde fue el enfrentamiento. ¿Schliemann tuvo una suerte extraordinaria o era demasiado bueno para ser real?
Según los historiadores, en aquella época era un extraño hallazgo, pues no se había encontrado nada de esa era. Tenías que ir a Egipto para poder corroborar si era cierto lo de la máscara de oro que iba sobre la cabeza de los difuntos. Schliemann no solo halló una máscara nunca antes vista, sino 5. Algunas personas no podían creer que fueran auténticas, pensaban que él las había falsificado. No solo las máscaras generaban dudas, la reputación de Schliemann era cuestionable. Schliemann no era un arqueólogo profesional. Se dedicó a la arqueología a una edad avanzada. Había hecho su propia fortuna. Él incursionó en varias industrias y fue a Estados Unidos durante la fiebre del oro a hacer dinero. La gente tenía sus dudas. Sabían que era carismático, habilidoso y muy apasionado en lo que hacía, pero no siempre creían en él. Muchos objetos que logró hallar en Troya parecían de periodos distintos y se creía que los había juntado para conformar un lote de objetos muy impresionantes. Pensaban que él a veces inventaba historias. Pero hizo más que solo difundir falsas historias. A Schliemann lo acusaron de haber robado parte del tesoro de Príamo y tuvo que pagar una multa muy alta a causa de eso al gobierno turco. No debe sorprendernos que algunos sospechen que inventó el hallazgo de la máscara. Pero hay un problema con esta acusación. Lo supervisaron a oficiales griegos durante su excavación. Él era una figura polémica. La gente no le creía mucho. Lo vigilaron durante todo el proceso. Los académicos creen que Schliemann no tuvo la oportunidad de poner máscaras falsas en el lugar de excavación. Ellos están seguros de que la máscara de Agamenón es genuinamente griega, aunque había algo que aún no convencía a algunos. Al detallarla, los rasgos marcados, así como los pelos de la barba y del bigote retorcido, hacían resaltar la máscara de Agamenón. Su aspecto era diferente al de todas las demás. El nivel de detalle no se ajustaba a algo tan antiguo. Para algunos se ajustaba más a un periodo clásico, quizá por su apariencia. Es como de 700 años después de que ocurrió la Ilíada, alrededor del 500 a.C. La acusación consiste en que luce demasiado griega para ser tan antigua. Se rumoró que tal vez había restaurado la máscara. Luego de ser magnificada, hubo un detalle que llamó la atención. Parece que se alteró el bigote, iba en ascenso y de repente en algún punto descendió. Se dice que no tuvo oportunidad de poner una máscara falsa, pero tal vez restauró la original. No se definía bien su aspecto al sacarla de la tumba. La fotografiaron semanas después de hallarla. Tuvieron tiempo para poder alterar la máscara encontrada. Se ignoró algo al decir que tenía muchos detalles para ser genuina. Puede ser distinta a muchos artefactos de Micenas, pero no es algo único. Se halló también una vasija con un león. Podía verse su melena. Esta era similar a la barba y al bigote de la máscara de Agamenón, en términos de estilo. Esto abrió la posibilidad de que la máscara pudiera ser de un periodo muy cercano al de la vasija. Esto condujo a una conclusión muy obvia. Se aceptó que la máscara era real, algo que fue creado en la antigüedad, no algo inventado después. ¿Es entonces el rostro del mítico destructor de Troya, el rey Agamenón? Resulta que con Schliemann no todo es lo que parece. Ni siquiera el descubrimiento de Troya. Él dejó de excavar al hallar evidencia de un asentamiento que fue incendiado y creyó que era prueba de la guerra de Troya. No se percató de que se había construido un asentamiento sobre otro, como un pastel en capas,
Cuando abandonaban uno, se construía otro encima siglos después. Él halló una ciudad más antigua, y la Troya real del periodo de la Ilíada estaba en medio, la atravesó y no lo notó. Y parece que también calculó mal los tiempos en Micenas. La tumba donde halló la máscara no coincide con la era en la que se supone que vivió Agamenón en ese lugar. La máscara apareció en una fosa. Según estudios, los micénicos dejaron de construirlas unos 300 años antes de la guerra de Troya. Se llegó a la conclusión de que sí es un artefacto genuino, pero no es del rey Agamenón. Por desgracia, este fabuloso objeto es muy antiguo para ser del mítico destructor de Troya. Si no es de Agamenón, ¿de quién es el misterioso rostro? Tal vez no sea Agamenón, pero sí fue un sujeto importante, tal vez un rey, que fue sepultado con ella. Investigaciones sugieren que fue alguien poderoso. Los micénicos, en la Edad de Bronce, dominaban el Mediterráneo en materia de comercio, cultura y también en las guerras. Su influencia tal vez abarcó toda la región. En una de las excavaciones que lograron hacer en las ciudades micénicas se halló la tumba de un guerrero con muchos elementos que tienen relación con otras civilizaciones de la región. Parece que este rey tuvo contacto con una civilización famosa y poderosa. Encontramos allí a una pequeña cabeza de la diosa egipcia Hathor. Eso puede explicar de dónde surgió la idea de los micénicos de hacer esta increíble máscara mortuoria. Es muy posible que hayan visto máscaras similares en reyes o en faraones muertos en Egipto, que ellos luego imitaron. El hecho de que este no sea el rostro de Agamenón no la hace menos increíble o importante. Tal vez Agamenón sea descendiente de este hombre. Troya resultó ser real. ¿Por qué no Agamenón? En el Museo Internacional del Espionaje, en Washington, D.C., está una oxidada plancha de cobre. Este objeto vale más que su peso en oro. Con la tecnología más moderna, podemos darla a conocer. Al ampliar y acercar este objeto, pequeñas marcas son visibles en su superficie. Y al extraer la corrosión, podemos verlo con claridad. En él se hallan pequeños símbolos e inscripciones. Es un grabado de gran calidad. Es difícil de leer porque todo está al revés. Si la giramos, se ve la frase Banco de Inglaterra. Si la ves desde muy cerca, se nota que dice 10 libras y el año 1937. Es una plancha para imprimir billetes británicos de 10 libras. Algo tan valioso debería estar en la tesorería de Su Majestad. Pero esto no lo hallaron en una bóveda londinense. La hallaron en 1959 en un lugar inesperado, en el fondo de un lago austriaco. ¿Cómo fue a dar al fondo de un lago? ¿Cuál es su origen? ¿Al menos es real? En la década de 1930, el billete de 10 libras tenía más de 150 años. Y se notaba. Se imprimían sobre papel blanco, solo por un lado. No se usaba color, ni relieve alguno, ni hilo metálico. El billete se imprimía con una plancha idéntica a esta. Es un objeto con un grabado meticuloso sobre el cual pones tinta para luego presionar el papel e imprimir el billete. Al examinarla de cerca, se ve un defecto.
Junto a la abreviatura de compañía, hay una astilla de metal que dejaría una mancha en el billete. ¿Esto la hace falsa? Al contrario. Se ingeniaron algunos trucos para engañar a los falsificadores. Britannia tiene un pendiente en lugar de 2. Había algunos puntos que parecían errores de imprenta, pero los pusieron a propósito. La idea era que estos defectos fueran difíciles de identificar y replicar para posibles falsificadores. En la década de 1930, tenían 150 marcas ocultas. El punto en esta placa es una de ellas. Otras tal vez fueron carcomidas por la exposición al agua. Se trata de trozos de metal que son muy pequeños. Son justo esos detalles los primeros en sufrir cualquier tipo de corrosión. Por ejemplo, Britannia casi se borró por completo. Basados en lo que aún se percibe, no parece haber nada allí que indique que es algo distinto a una plancha de impresión. ¿Qué hace una plancha británica a más de 1000 kilómetros de Londres en el fondo del lago Toplis, en Austria? La clave para saber su origen es que quienes la hallaron buscaban un famoso tesoro. Al final de la guerra, vieron a soldados alemanes en carretas con cofres que lanzarían al lago. Nadie sabía qué llevaban. Todo el mundo quería creer que era oro nazi. Al bajar al fondo del lago en 1959, no hallaron oro. Hallaron la plancha de cobre. Y la pregunta obvia es... ¿por qué los alemanes tenían una plancha para imprimir billetes británicos? Algunos historiadores se enfocaron en archivos secretos nazis. Hubo un plan llamado Operación Andrés, que consistía en bombardear Gran Bretaña con dinero. Planeaban dejar caer 30.000 millones de libras en billetes falsificados. Los británicos hallarían el dinero y lo usarían. Al ellos poder incluirlos en el sistema monetario, debilitarían aquella moneda y la economía colapsaría por completo. Generaría tal inestabilidad financiera que Gran Bretaña no podría costear la guerra. Alemania ganaría sin un disparo. Es como una bomba nuclear financiera. Solo necesitaban una plancha perfecta para falsificar. ¿Cómo obtendrían eso? El plan para destruir la economía británica comenzó en una mansión al oeste de Berlín. Allí se ingenió la Operación Andrés. Usaron un centro de entrenamiento de las SS que ya se había utilizado para hacer falsificaciones. Reclutaron al matemático y descifrador de códigos Albert Langa. Era un científico muy capaz, pero creía que el rey Arturo era real y que la bandera británica contenía símbolos de astromagia. Langa creó un plan complejo. Usar una tinta resistente al ácido y sensible a la luz para crear la copia perfecta de una plancha. El plan que tenía Langa requería primero tomar una fotografía casi perfecta de un billete de 10 libras y luego transferir la imagen a una plancha, usando la tinta especial que erosionaría el resto de aquella plancha para poder falsificar esos billetes a la perfección. Con las mejores cámaras, no lo logró. Ninguno lucía convincente. De hecho, el mismo Langa dijo que aquella copia de Britannia era parecida a una bruja. El plan de Langa fracasó y cambió la ciencia por el trabajo artesanal. Contrató al grabador experto Walter Sidrick, e incluso para él fue un gran desafío. Tenía que plasmar todas esas marcas, los defectos intencionales que caracterizaban a la genuina.
Britania desafiaba a los falsificadores nazis. Hacer los ojos bien era bastante difícil. Requirió de 6 intentos para lograr lo deseado. No estamos seguros de que sea una de las planchas de Cedric. No era como que pudiera firmar su obra. Sabemos que fue tan importante como para ocultarla. Es una de las mejores versiones. Una plancha perfecta no era suficiente. Necesitaban el papel adecuado. Debía sentirse muy bien. Es suave, se desliza, se dobla bien, suena bien. Langa se obsesionó tanto que contactó a gente que era ciega para probar esto. El aspecto no influiría y solo escucharían el sonido del billete al doblarlo. Langa creía tenerlo. Ahora debía demostrárselo a sus empleadores. Se dice que los alemanes enviaron a un oficial a la frontera con Suiza con un pasaporte falso y un lote de billetes falsificados. Luego, avisaron a las autoridades que alguien cruzaría la frontera con documentos falsos. Asumieron que los suizos revisarían el pasaporte y el dinero. Descubrieron que el pasaporte era falso, pero vieron el dinero y no lo notaron. Langa lo logró. Era hora de destruir la economía británica. Pero de repente, se tuvo que postergar la operación Andrés. El problema de bombardear Gran Bretaña con dinero es que los aviones debían sobrevolar el país y, tras la batalla de Inglaterra, la Luftwaffe ya no podría hacer eso. Todo se nubló para Andrés. ¿Era el fin de la mayor operación de falsificación en la historia? En julio de 1942, el jefe de espías de Hitler, Heinrich Himmler, no podía pagarle a su red de agentes foráneos. Necesitaba mucho dinero, pero Alemania ya no tenía más, a menos que ellos lo imprimieran. No le importaba que su dinero fuera falso. Himmler rebautizó el plan como Operación Bernhard, en honor al hombre a cargo, el mayor Bernhard Krüger. Era mejor opción que Langa, pues tenía experiencia en falsificación. Había hecho documentos falsos. La plancha y el resto del equipo estaban olvidados en un sótano en Berlín. Krüger se llevó todo a su nuevo centro de mando, Sachsenhausen, un campo de concentración al norte de Berlín. Uno de los problemas con Andrés fue la filtración de información. Por eso pusieron el centro de mando en campos de concentración, ya que allí lo mantendrían en secreto. No había riesgo de que los obreros allí filtraran información. Era un campo de trabajos forzados, un inhumano campo de concentración. Allí ejecutaban a las personas a menudo y sin razones. Pero Krüger trataba a los prisioneros judíos de una manera diferente. Él se esforzó mucho para que los obreros a su cargo fueran felices. Tenían raciones extra, cigarrillos y mesas de ping-pong para poder entretenerse. En 1943, la operación iba a la perfección. Estaban produciendo dinero falsificado de calidad a escala industrial. Los prisioneros se pasaban los billetes para desgastarlos. Los mejores, los que eran casi perfectos, los daban a los espías alemanes para sus actividades. Los espías no sabían que recibían dinero falso. Los siguientes eran los encargados de lavar el dinero. Los menos convincentes no circulaban. Los peores billetes los mantenían en el salón llamado lanzamiento aéreo. Esa idea de algún día lanzarlos no estaba descartada. Nunca sucedió. De nuevo, Alemania perdió la guerra. Esto no aportó nada.
¿O tal vez sí? La escala de lo que pudo lograr la operación impactó mucho a los aliados. El plan original fue un fracaso, pero esta y otras planchas causaron mucho daño. Parece que el plan que diseñó fue bastante efectivo. Se falsificaron más de 130 millones de libras en billetes, un 10% del dinero circulante. Con algo más de esfuerzo, el plan habría sido efectivo en su objetivo de lograr destruir la economía británica. Nos queda una sola pregunta. ¿Cómo esto fue a dar al fondo de un lago? Al terminar la guerra, los nazis quisieron deshacerse de toda la evidencia de este programa. Planeaban matar a los judíos a cargo de la operación. Pero un error administrativo los salvó. Se deshicieron de todos los billetes y los equipos. Algunas cosas las sepultaron, otras como los billetes las quemaron y la plancha la arrojaron al lago Toplitz. Esta es la única plancha que aún existe de la mayor operación de falsificación en la historia. Si esta y otras planchas se hubieran mantenido, podrían haber sido las armas más letales de la Segunda Guerra Mundial. En las instalaciones del Museo Británico hay 3 misteriosos artefactos de caliza. Estos datan de hace 5.000 años. Desde que hallaron estos objetos, hace 2 siglos, los arqueólogos se preguntan por qué razón los hicieron. Con la tecnología más moderna, expondremos estos artefactos a la luz pública. Estos son los tambores de Focton. Los llaman tambores, pero en realidad no lo son. Los llamamos así simplemente por la forma que tienen. Se tallaron con gran detalle. Son bellos objetos, con gran variedad de diseños geométricos y curvilíneos. Algunos incluso se asemejan a un rostro humano. Pero eso no es lo más extraño. Proporcionalmente, sus tamaños aumentan de manera exacta. El diámetro de un tambor es 0,84 veces mayor que el del siguiente. Pequeño, mediano, grande. Hay una relación matemática entre ellos. Es inédito en artefactos de la Edad de Piedra. Pero hay estudios que sugieren una explicación que los asocia con el mayor monumento de aquella era. Podrían tener cierta relación con Stonehenge. ¿Qué significan estas exactas secuencias geométricas? ¿Y estas extrañas marcas? ¿Pueden estos inusuales objetos develar los secretos de Stonehenge? ...1889... Focton, norte de Inglaterra. Un aficionado excavaba un túmulo y encontró algo inesperado. El padre William Grunwell halló la tumba de un niño de aproximadamente 5 años de edad. Una tumba neolítica. Este periodo se extendió en las Islas Británicas desde el 4000 hasta el 2500 a.C. Sepultar a una persona sola no era común en ese entonces. Los arqueólogos han hallado pocas tumbas así. En esa época, las fosas comunes eran lo más usual. Tal vez no era cualquier tumba. Este niño puede ser de una familia de élite, y por eso su especial sepultura. Y junto a él estaban estos 3 extraños artefactos. Y los pusieron de una forma deliberada tras su cabeza y cadera. Son especiales. Pero ¿para qué son? Se han conocido ideas intrigantes. Algunos lo relacionan con la mnemotecnia, un mecanismo para la memoria, un sistema para que alguien contara bien una historia a otras personas.
Por eso tienen esa textura. Al pasar los dedos por las grandes líneas y formas, la persona podría recordar la siguiente parte de la historia. Algunos creen que son talismanes. Tienes decoraciones muy bien talladas, que se podrían interpretar como ojos humanos. Tal vez sugiere que observan, que de alguna forma velan el sueño del niño muerto en la tumba. Quizás sean objetos protectores. Eso explica por qué estaban allí, pero nos responde lo más enigmático: la exacta secuencia geométrica entre sus tamaños. El por qué no está lo suficientemente claro. Nuevos estudios sugieren que la respuesta podría estar en uno de los monumentos más importantes y misteriosos de la era neolítica: Stonehenge. Los tambores datan de la era entre el 3000 y el 2500 a.C., la misma época en que se construyó Stonehenge. Las piedras forman círculos concéntricos y simétricos alrededor del núcleo. 52 de las 80 enormes piedras arsen se mantuvieron erectas. La más grande pesa unas 30 toneladas y la más alta mide casi 7 metros. Es una obra maestra de la ingeniería. Lo más especial de los círculos de piedra en Stonehenge, a pesar de que existen muchos más en Gran Bretaña y en Europa continental, es que este es el único conocido en el cual se llevó a cabo una sofisticada construcción de caja y espiga. Los dinteles en el tope de las piedras erectas se articularon como lo haría un carpintero cuando usa estructuras de madera. La escala y precisión de Stonehenge sugieren que tal vez tuvo una importante función. ¿Un templo pagano? ¿Un lugar de ritos funerarios? ¿Un calendario solar? Aún lo desconocemos. A comienzos del milenio, los arqueólogos Andrew Chamberlain y Mike Parker Pearson investigaron su disposición con minucia. Midieron los círculos concéntricos de Stonehenge y hallaron algo extraordinario. Cada uno de estos círculos medía un múltiplo de 1,056 pies actuales, lo que equivale a lo que llamaron un pie largo. El cual no solo hallaron en Stonehenge. A menos de 5 kilómetros se encuentran los muros de Durrington. En los muros de Durrington, tal vez se asentaron los creadores de Stonehenge. Alguna vez hubo allí un monumento tipo cromlech que tal vez era de madera. Los muros de Durrington tienen estructuras circulares que también usan los múltiplos del pie largo. Mientras más buscan los investigadores, más estructuras hallan que tal vez se construyeron con estas medidas. El anillo de Brodgar, en las Islas Orcadas, a más de 800 kilómetros, y el túmulo de Newgrange, a más de 500 kilómetros, al otro lado del mar de Irlanda, también parecen usar el pie largo. Lo intrigante es la posibilidad de que pueda ser un sistema complejo de medición que se usó también mucho más allá de Stonehenge, en la Gran Bretaña de la era neolítica. Es como si alguien enviara un memo en la Gran Bretaña de entonces para estandarizar el sistema. Pero fue hace 5.000 años. Casi 3.000 años antes de que llegara la escritura en Gran Bretaña. Cuando se pensaba en esa Europa, imaginábamos pequeñas comunidades agrícolas que vivían aisladas. Sí hubo un sistema de medición estándar en esa época. Nuestra pregunta sería, ¿cómo lo compartían entre sí? Un arqueólogo ha encontrado una posibilidad extraordinaria. Un vínculo entre el pie largo y los misteriosos tambores. ¿Tendrán la respuesta a estas medidas a lo largo del país?
Existe una relación matemática exacta entre los tambores. El más grande tiene un diámetro de 14,6 centímetros. El siguiente, 12,4. Y el último, 10,4. Cada uno es 0,84 veces más grande que el siguiente. ¿Será solo coincidencia? En 2016, una investigadora de la Universidad de Manchester descubrió algo increíble. La doctora Ann Teter pudo examinar el tambor pequeño y descubrió que su circunferencia es de 1,056 pies. Un pie largo. La doctora tomó una cuerda que medía 10 pies largos. Rodeó con la cuerda el tambor más pequeño de los tres y le dio 10 vueltas exactas. Repitió el experimento con los otros dos. Lo repitió con los más grandes, 17 y 8 vueltas. Esto sugiere algo impactante. Es posible que los tambores se usaran como objetos portátiles para enrollar las cuerdas, crear medidas estándares, hacer construcciones o monumentos. Es posible que sean cintas métricas de hace 5.000 años. Pero con solo un hallazgo, tal vez sea coincidencia. Aunque ya no es el único hallazgo. En 1993, en Sussex Occidental, a 80 kilómetros de Stonehenge, los arqueólogos descubrieron otro tambor. Este no tenía nada tallado y parecía no terminado. La doctora Teter analizó el nuevo tambor con la cuerda de 10 pies largos y le dio 9 vueltas exactas. La idea de que son herramientas de los arquitectos de Stonehenge no es descabellada. Pero hay un gran problema. Los tambores son de caliza. El problema con usar caliza para crear estándares de medición es que es suave y de rápida erosión. Si eran parte de un kit de herramientas neolítico, tendría que presentar varias marcas de desgaste. De cerca, no se hallan marcas ni daño alguno causado por herramientas. En la Bretaña neolítica, no siempre se hacían herramientas para usarlas. Es el esquemorfismo, la técnica utilizada en que tomamos un objeto y hacemos una réplica en otro material de forma idéntica con el que no puede funcionar. Por ejemplo, un hacha de caliza. Es cierto, parece un hacha. Ahora, si la vas a utilizar, se romperá. Hemos encontrado este tipo de hachas cerca de Arundel, en Gran Bretaña. Existe la hipótesis de que los tambores se hacían de algo más duradero, como la madera. Entonces, ¿por qué hacer copias de caliza? Tal vez se usaban más que todo para rituales. Quizá la medida del pie largo tenía una gran importancia funcional y simbólica en aquella sociedad. Hoy en día, vemos estos dos aspectos, lo funcional y lo espiritual, como fenómenos separados. Para la gente de entonces, no era así. Eso explica por qué el pie largo se usaba en un sitio como Stonehenge. ¿Y por qué los tambores estarían en una tumba? Pero si están vinculados con el monumento, ¿por qué aparecieron a cientos de kilómetros de este? La respuesta tal vez se encontró en los muros de Durrington. Analizaron 38,000 dientes y huesos de animales que fueron sacrificados en los muros de Durrington. Fue increíble descubrir que algunos de ellos provenían del extremo norte de Escocia, a 805 kilómetros. Se ha tenido que reconsiderar que las comunidades del Neolítico estuvieran aisladas. Tenían bastante contacto y no solo con comunidades vecinas, con otras comunidades de las Islas Británicas e incluso del continente.
La idea de que el conocimiento de estos tambores de medición recorrió kilómetros ya no suena tan absurda. Viajaban largas distancias y cuando la gente se unía, intercambiaba ideas, hablaba de religión, hablaba de sus experiencias vividas. Es lo que los humanos hacen. Estos hermosos y extraños objetos modifican nuestra perspectiva sobre las destrezas y creencias de quienes los crearon hace 5000 años, en la Edad de Piedra.